Reciban un afectuoso saludo de nuestra Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de los demás miembros de nuestra corporación. Hoy, continuando con el ciclo de capacitaciones en Derecho Constitucional que se viene desarrollando desde el 1 de junio con el liderazgo de la Corte Constitucional, les doy la bienvenida a la videoconferencia denominada Estudios de Raza y Racismo, un análisis para la justicia constitucional, donde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Mara Viveros Vigoya, experta en temas de derecho constitucional, interseccionalidad, ciencias sociales y humanas, doctora en antropología, presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, docente universitaria, quien se referirá a los principales desafíos de la labor jurisdiccional derivados de los tratos desiguales, discriminatorios e injustificados que históricamente han afectado a determinadas minorías étnicas y poblacionales, haciendo especial énfasis en el análisis de los motivos raciales como factores generadores de discriminación. Por ello, desde la formación judicial, pretendemos fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales y también de los demás actores que participan en la articulación del sistema judicial colombiano, con el fin de garantizar la no discriminación, la protección y materialización de los derechos de todas las personas, de conformidad con el artículo 13 superior, el bloque de constitucionalidad y los diferentes tratados internacionales relevantes en la materia. Asimismo, con el propósito de aprovechar los entornos digitales para llevar al mayor número de servidores judiciales y actores del sector justicia en todo el mapa judicial colombiano, quienes juegan un rol fundamental en las decisiones judiciales con el propósito de reflexionar sobre estos temas tan importantes, sensibles y vigentes que demandan una especial atención por parte de nuestros jueces y magistrados. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Karena Elizama Caselles Hernández, magistrada auxiliar del doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional, quien moderará la actividad académica y a continuación presentará un saludo en nombre del presidente de la Corte Constitucional como contextualización a la conferencia que nos dictará muy generosamente la doctora Mara Viveros Vigoya. Quiero darle la bienvenida a la doctora Karena Elizama Caselles Hernández. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. En esta tarde quiero, al presidente de la Corte Constitucional, agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan en este ciclo de conferencias de la Corte Constitucional, que ha sido pensado y reflexionado para traer a toda la ciudadanía temas de indudable importancia, pero también temas que no solo le atañen a los ciudadanos, sino también a los jueces y formadores judiciales. En ese sentido, me permitiré leer las palabras del presidente Alberto Rojas Ríos para hacer una introducción a un tema que, como lo decía previamente, es un tema de enorme actualidad, pero sobre todo de enorme importancia para las y los ciudadanos. Al margen de enviarles un afectuoso saludo, la Corte Constitucional es consciente de que existen otras ciencias sociales que han dado pasos importantes en la comprensión de operar las distintas discriminaciones. Por ejemplo, en los casos sobre tratos diferenciados contra las mujeres que vimos en la conferencia pasada, la jurisprudencia constitucional ha hecho eco de algunas explicaciones de las ciencias sociales procedentes de los estudios de género y ha advertido formas que, aunque aparezcan imperceptibles, adoptan tratos diferenciados y odiosos contra las mujeres. En esta oportunidad haremos una introducción breve al tema que se debatirá hoy sobre estudios de raza y racismo, justicias alternativas frente a la discriminación. Nos proponemos profundizar en las investigaciones sobre raza y racismo y los aportes de los estudios sociales de estas temáticas, los cuales constituyen un instrumento hermenéutico relevante para examinar la manera en la que actúan las discriminaciones más sutiles e invisibles y comprender los mecanismos a través de los cuales el racismo se presenta. Fallos de la Corte Constitucional han mostrado que durante el siglo XIX el racismo recibió respaldo estatal.
en virtud de leyes que dieron continuidad a instituciones. Sin embargo, en la mitad del siglo XIX se introdujeron cambios que finalizaron con las normas que establecían tratos odiosos en virtud de la raza. Si bien esas normas racistas fueron derogadas, lo cierto es que los prejuicios culturales sobre los que se cimentó la esclavitud perviven como práctica social. En la sentencia C-931 de 2009, la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 21 del 15 de mayo de 1851, a través de la cual se abolió en nuestro país. Si bien en esa oportunidad la Sala Plena concluyó que la disposición no estaba vigente y en esa medida profirió un fallo inhibitorio, sí explicó que el racismo en contra de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen origen en instituciones de carácter cultural. Señaló en su momento que el racismo se encuentra apuntalado ya no en la legitimidad que dan las normas estatales, sino en estructuras mentales que continúan vigentes y producen, en sus palabras, efectos negativos sobre las comunidades afrocolombianas. Ejemplo similar en la sentencia T-015 de 2015. En aquella oportunidad, la Corte debía resolver si una obra artística de amplísima difusión, cuyo contenido era la denuncia del racismo en la vida privada, incurría en una vulneración del derecho a la intimidad de las personas que eran protagonistas de la publicación. Más allá de las particularidades del caso, la corporación señaló que enjuiciar casos en los que se denuncian discriminaciones en virtud de criterios racistas exige de un estudio que se detenga en las formas en que dichos tratos odiosos se presentan. La decisión explicó que es excepcional que una persona se declare racista. Incluso muchas personas no pueden ser conscientes de que sus prácticas sociales refuerzan imaginarios colectivos en contra de las personas de diferente etnicidad. En esa medida, la Providencia recordó que el juez constitucional debe tener una lectura fundada en el estudio de los detalles de las manifestaciones culturales de una época. Será de allí de donde emerjan los síntomas del racismo. El primer peldaño en la lucha contra el problema del racismo encubierto es su denuncia, reconocimiento y visibilización, dijo la Corte en su momento. No obstante lo anterior, podría parecer paradójico afirmar que el racismo opera de manera mimetizada en prejuicios culturales que deben ser denunciados y a su vez constatar que, si se examinan documentos socioeconómicos sobre el país, se verifica que existe una correlación entre raza y nivel de ingreso. Según el PNUD, la población afrocolombiana, cerca del 15% de la población del país, exhibe indicadores socioeconómicos preocupantes, distanciados de los que ostenta el promedio de la población nacional. En el mismo sentido están las estadísticas en educación, en salud y en empleo, y también son significativamente peores en regiones habitadas por poblaciones afrodescendientes, como todos sabemos. ¿Qué significa lo anterior? Que el racismo es estructural, pues define y da forma al conjunto de la nación. Explica en términos socioeconómicos el acceso a servicios públicos y la participación en la riqueza colectiva. En últimas, la raza es una condición de posibilidad para el ejercicio de la ciudadanía, pero a su vez, la pervivencia de esta situación estructural evidencia prioridades de las instituciones gubernamentales. Por ello, recabar y regresar sobre los medios a través de los cuales opera el racismo implica tener plena conciencia de, primero, es estructural y a su vez es minimizado e invisibilizado, razón por la cual los jueces constitucionales, como nosotros, en cumplimiento del mandato de igualdad, deben ponerlo de relieve. El racismo entonces debe ser entendido como un sistema social que defiende la superioridad de unas personas sobre otras. Las ideologías racistas defienden tesis absurdas como la superioridad de valores e ideales occidentales sobre los valores de comunidades no occidentalizadas. Esta propuesta que se realiza es importante, no solo por la profundidad de los aspectos de que trata, pues tiene que ver con la historia misma de la conformación de las sociedades americanas, sino además por el momento social que atraviesan en la actualidad varios países del continente, incluido. Por último, para ambientar la charla que nos dará la profesora Mara Viveros, el mismo tiene que ver con la especialidad que han alcanzado los estudios sobre el tema. De señalarse
que estudiar el racismo y las diversas formas que asume exige un entrenamiento que parta de categorías claves en las ciencias sociales, tales como raza, etnicidad o racialización. Estas categorías pueden ser distantes o sonar distantes de la labor de los jueces constitucionales y ser más cercanas para antropólogos o sociólogos. Pero lo cierto es que entender las premisas en las que se fundan los sistemas racistas exige una comprensión teórica de las piezas con las cuales se arma el sistema de exclusión. Sin querer siquiera ofrecer explicaciones de cada categoría, pues escapan a nuestra formación profesional, sí ha de decirse que la raza, la etnicidad y la racialidad son formas de definir a las personas que han sido históricamente construidas y en esa medida no se corresponden con características biológicas esenciales. Somos tan libres e iguales como el sistema colectivo de pensamiento de una época diga que lo somos. La Constitución de 1991 y tratados internacionales sobre derechos humanos prescriben que todas las formas de discriminación contra las personas en virtud de la raza vulneran el derecho a la igualdad. Hoy, nuestro tiempo, nuestra época proscribe el racismo y corresponde a nosotros, los jueces constitucionales, señalar esas prácticas sociales en las que se siga cuestionando el principio general de igualdad previsto por el constituyente del 90. Es en ese marco en el que se inscribe la conferencia de la profesora Mara Viveros, quien desarrollará una conferencia pensada y creada justamente para poder entender y comprender nosotros desde el área del derecho ocurren y cómo se intersectan estas múltiples discriminaciones. Es para mí un placer y un honor darle paso a la profesora Mara Viveros para que sea ella quien nos explique a profundidad el tema que hemos traído para ustedes desde la Corte Constitucional el día de hoy. Profesora, tiene la palabra. Muchas gracias para todas y todos. Muy buenas tardes. Yo quiero comenzar esta sesión agradeciendo la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre derecho constitucional. A las entidades organizadoras, en primer lugar, a la Corte Constitucional, representada hoy por la magistrada auxiliar del despacho de su presidente, el doctor Alberto Rojas Ríos, la doctora Carena Caselles Hernández, que me precedía. Al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la persona de su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno. También quiero expresar mi gratitud al doctor David Armando Rodríguez, quien fue mi punto de contacto inicial y me convenció de hacer esta conferencia en medio de una agenda académica de final de semestre muy atareada en la Universidad Nacional de Colombia. Que cada una y cada uno de ustedes se sienta reconocido es un placer y un honor, una alegría estar con ustedes esta tarde. El pasado 25 de mayo, fecha de la muerte de George Floyd, el hombre African American, que fue sofocado por la rodilla de un policía blanco, apretada fuertemente sobre su garganta durante aproximadamente 8 minutos, mientras decía que no podía respirar. Es un triste hito de la historia reciente. A partir de entonces, una fuerte ola de manifestaciones y protestas se expandió y se multiplicaron las declaraciones y escritos sobre la violencia policial y contra el racismo a lo largo y ancho del globo. Se planteó particularmente que en Estados Unidos el racismo es históricamente constitutivo de esta sociedad, que es estructural e impregna todas sus instituciones. El hecho que conmocionó al mundo convirtió la figura de Floyd en símbolo de una lucha histórica que se ha reactualizado y se ha entroncado en distintos casos de violencia policial y racismo en diferentes lugares del mundo. Y a modo de ejemplo, en nuestro contexto, podría citar la indignación que causó en Puerto Tejada, Cauca, la muerte de Anderson Arboleda, un joven futbolista afrodescendiente, después de recibir en la cabeza varios bolillazos propinados por un patrullero,
en respuesta a su protesta contra un comparendo causado por el supuesto incumplimiento del aislamiento preventivo en el marco de la pandemia. Sin embargo, los mismos medios masivos de comunicación que dieron una amplia cobertura al asesinato de George Floyd, destacando el racismo en la sociedad estadounidense, en la mayoría de los casos omitieron dársela a la muerte de Anderson Arboleda, como si no se tratara también de una muerte causada por un acto de violencia policial racista. Afortunadamente, denuncias contra hechos racistas como estos se han ido incorporando en la agenda política de muchos movimientos sociales en distintos lugares, con una característica particular: son multirraciales y reúnen personas de diversos orígenes étnico-raciales en torno a la conciencia de que el combate contra el racismo no es únicamente un asunto de sus víctimas, sino un problema que nos concierne a todas y todos. Mientras esto sucede, las revelaciones recientes de la violencia sexual ejercida por miembros del ejército y otros actores armados contra mujeres menores indígenas han vuelto a poner de presente la persistencia y actualidad de un racismo sexista en nuestro país y la necesidad de un cambio radical para encarar un mejor futuro para la sociedad en su conjunto. En suma, Colombia no ha sido ajena a la necesidad de poner en debate estos temas. Y es en este contexto que considero que esta conferencia sobre estudios de raza y racismo, justicias alternativas ante la discriminación, puede contribuir a esta reflexión y a alimentar el deseo de un mundo en el cual la consigna "las vidas negras e indígenas nos importan" se haga realidad. Y a continuación voy a compartir con ustedes una presentación en torno a los dos temas que preparé para esta sesión. Me dispongo entonces a compartir la presentación. Estudios de raza y racismo, justicias alternativas ante la discriminación. Mi exposición se va a desarrollar en torno a dos ejes. El primero, los retos y dificultades que tenemos en Colombia para abordar y enfrentar el racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. Y el segundo, las modalidades que pueden adoptar en distintos ámbitos sociales las acciones antirracistas en Colombia. Vale la pena precisar, antes de iniciar esta conferencia, algunos elementos de mi trayectoria académica y personal que me han llevado a interesarme cada vez más por las luchas antirracistas. Comencé a trabajar sobre hombres y masculinidades hace casi 20 años, un poco más de 20 años, después de acumular cierta experiencia investigativa sobre las mujeres. Y aunque me interesé tempranamente en el carácter relacional del género, las lógicas sexuadas que estructuraban las experiencias de los hombres como empleadores, colegas, vecinos, cónyuges, padres, hermanos o hijos de estas mismas mujeres, permanecieron durante mucho tiempo en la sombra de mi trabajo. Al trabajar sobre la construcción de masculinidades en las ciudades de Quibdó y Armenia, me di cuenta que los hombres de cada una de estas ciudades tenían experiencias distintas como varones en función de su clase, etnicidad, raza, orientación sexual y edad. Y que los costos y beneficios asociados al dividendo patriarcal se distribuían de modo desigual entre ellos. Lo que fue menos obvio en ese entonces fue hablar de las diferencias raciales entre estos hombres. Me sentí obligada a utilizar el lenguaje de la cultura regional para hablar de las diferencias, dada la dificultad que generaba hablar en América Latina de raza
en el periodo en el cual realicé mi primer trabajo de campo, 1997-1998. Esta investigación dio lugar a la publicación titulada De quebradores y cumplidores, que se publicó en el año 2002. Yo tuve que señalar que por razones históricas, las regiones tenían en Colombia una dimensión racial que daba lugar a oposiciones entre las zonas costeras, percibidas como negras, las zonas andinas del interior, descritas como blancas y mestizas, las tierras bajas amazónicas, presentadas como indígenas. En Colombia, la alusión a la región de origen permite referirse a la raza y a la etnicidad sin nombrarlas. Desde entonces, he afirmado la importancia de nombrar la raza sin eufemismos para poder documentar el racismo y la forma en que éste se entrelaza indefectiblemente con el sexismo y el clasismo para crear jerarquías, exclusiones y discriminaciones. Por otra parte, las dificultades iniciales para hablar de raza en mi trabajo investigativo no fueron ajenas a mi propia subjetividad como mujer no blanca en el contexto colombiano. Aclaro que me nombro de esta manera no por ser la hija de un hombre negro nortecaucano y de una mujer cundiboyacense blanco-mestiza, sino por haberme posicionado política y subjetivamente de este modo, consciente del efecto que tienen sobre la vida social y personal los discursos sobre la raza y la etnicidad que circulan en Colombia y que van a ser el objeto de reflexión de esta conferencia. Mi identidad negra y mestiza, términos que pongo entre comillas, no es una identidad que siempre haya pensado y sentido de la misma manera. Es una identidad que ha sido construida y se ha nutrido de los debates que suscita la negridad y el mestizaje en el uso cotidiano, en la práctica académica, en el activismo cultural, en el trabajo transnacional de las organizaciones no gubernamentales y en las prácticas estatales. Así, mi propia relación con lo negro y lo mestizo lleva la impronta de la trayectoria histórica del concepto de negridad y mestizaje en Colombia. No sobra recordar que antes de la Constitución de 1991, en nuestro país no existían sino referencias indefinidas y ambiguas a estos conceptos, mientras hoy existe un relativo acuerdo sobre una definición que subraya el vínculo de la negridad con la diáspora africana en un contexto en que el discurso sobre el mestizaje continúa teniendo un poder importante. A pesar de los aspectos positivos que trajo la transformación constitucional y después de casi 30 años de aplicación del multiculturalismo, el balance que se puede hacer es que las formas de legibilidad impuestas por el multiculturalismo han invisibilizado, en primer lugar, los nexos de las diferencias con las desigualdades sociales y las relaciones de dominación, y en segundo lugar, las demandas políticas que no se expresan en forma de reclamación de derechos definidos en términos de diferencia cultural no encuentran suficiente audiencia. Por último, siguen siendo pocas las investigaciones que buscan dar cuenta del modo en que se articulan y entrecruzan los distintos órdenes de dominación y que cuestionan los efectos más problemáticos del multiculturalismo estatal vigente, sin mencionar los que perviven de los regímenes precedentes de mestizaje asimilacionista. Y es con base en esta trayectoria académica y personal que espero ofrecer en esta presentación algunas perspectivas de comprensión de la raza y el racismo que permitan reconocer, por una parte, su estrecha relación con las desigualdades e injusticias sociales en un entorno como el nuestro, y en segundo lugar, mostrar la paradoja de un contexto
que tiene un fuerte tono celebratorio de la diversidad y el mestizaje. Veamos entonces cuáles son los retos y dificultades que tenemos en Colombia para enfrentar el racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. Para eso, también voy a dividir esta sección en dos partes. Primero, voy a dar algunos conceptos claves porque me parece que son importantes, porque crean la posibilidad de generar referentes comunes en el abordaje del tema del racismo. Y después me voy a referir a las barreras que se enfrenta en Colombia para el accionar antirracista. ¿Cuáles serían estos conceptos claves? Primero, me parece importante tener en claro qué entendemos, por ejemplo, por colonialidad, por raza y racialización. Y sus vínculos internos. En Colombia y más generalmente en América Latina, se ha mostrado que la historia de las desigualdades sociales tiene desde el periodo colonial una dimensión racial. Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, elaboró el concepto de colonialidad para designar un patrón de poder de origen colonial que sigue operando en la actualidad y cuya piedra angular es la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo. Este patrón de poder, que se origina y mundializa a partir de la Constitución de las Américas, opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y además a escala social. Por otra parte, la colonialidad entrelaza de forma intrincada tres ejes de dominación, explotación y conflicto. La explotación del trabajo por el capital, la dominación étnico-racial y cultural y la dominación sexual y de género, como lo recuerda Agustín Lao Montes. El concepto de colonialidad enfatiza la centralidad de los discursos raciales en la formación de la economía mundo capitalista, en la hegemonía geopolítica, moral e intelectual de Occidente y en sus pretensiones civilizatorias y formas culturales. En ese sentido, la colonialidad denota también la división entre Occidente y sus distintas otredades, ya sea Oriente o en el caso nuestro la africanía, lo amerindio. También podríamos hablar de la población rom y les atribuye connotaciones raciales. La raza, al igual que otras categorías construidas socialmente, como la clase y el género, hay que entender que también la clase y el género son constructos sociales, tiene una realidad social. Esto quiere decir que una vez creada esta categoría, tiene efectos reales en los actores y en los grupos sociales que han sido racializados en términos de negros, blancos, árabes, rom, etc. Por eso, hablar de raza no solo es útil, sino necesario, en la medida en que emplear otros términos como etnicidad o cultura puede ocultar los significados y consecuencias sociales concretas de este tipo particular de jerarquización y dominación social. Ahora bien, es importante considerar que las jerarquías raciales han sido definidas a partir de criterios múltiples que pueden ser fenotípicos, culturales, religiosos o lingüísticos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en los ordenamientos raciales modernos, la blanquidad o blanquitud es el referente universal, que sirve de punto cero y además que es considerado absolutamente positivo, asociado al progreso, a la belleza, a la civilización.
Y este referente universal es el rasero a partir del cual se evalúa el resto de las designaciones de civilización, cultura e identidad. A los procesos de jerarquización, de atribución de un significado racial, ya sea a sujetos, a instituciones o estructuras, y a la producción de categorías que van a generar alteridad y minorización, lo vamos a denominar racialización. Continuando con los conceptos claves. A la ideología y a las prácticas que justifican y producen relaciones de desigualdad que se traducen en privilegios, beneficios, poder y seguridad que les corresponden a estos procesos, que son los procesos justamente de jerarquización, los vamos a llamar racismo. Vale la pena señalar también que esta palabra racismo es muy compleja y que trae aparejada un equipaje conceptual muy denso. Igualmente, es importante considerar que aunque raza y racismo están estrechamente relacionados, el racismo remite a configuraciones específicas de dominación social variables según los contextos sociales, históricos, ideológicos, culturales y geográficos. En la sociedad colombiana, por ejemplo, el racismo no se percibe de la misma manera que en los Estados Unidos, porque no se refiere a fronteras fijas ni a marcas ancestrales detectadas por un sistema institucional que habla de la gota de sangre y que considera que las personas, al tener una gota de sangre afrodescendiente, ya dejarían de ser blancas. Como vemos, es muy distinto al caso colombiano. Por el contrario, en nuestro país, la racialización atraviesa las fronteras de clase e incorpora las diferencias socioeconómicas en un juego pigmentocrático y colorista. El racismo a la colombiana, además, está ligado al clasismo, ya que en nuestro país las clases tienen colores de piel. ¿Con esto qué quiero decir? Que como tendencia general, las personas y las familias con mayores capitales social, cultural, escolar, económico, simbólico, etc., son más claras e inversamente que las que poseen menores capitales son más oscuras. Y ahora, volviendo a los conceptos, es sustancial considerar que en los estudios de raza y racismo se ha hecho una distinción importante entre el racismo individual y el racismo institucional. Vale la pena señalar que esta diferencia proviene de las luchas de los militantes de los derechos civiles en los Estados Unidos, quienes en la década de 1960 buscaban demostrar las discrepancias entre los actos individuales de racismo directo, por ejemplo, cuando unas personas blancas estallaron una bomba en una iglesia negra, y el racismo institucional, ese racismo que actúa a través de las fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad, como son las instituciones educativas, económicas, sanitarias, culturales, y determina, por ejemplo, que la población negra tenga tasas de pobreza, mortalidad infantil, analfabetismo, menor acceso a un alojamiento digno, etcétera, etcétera. Frente a la persistencia de las desigualdades y las estratificaciones raciales, en ese país, los militantes afroestadounidenses pusieron un énfasis especial en la desigualdad estructural que afectaba a la población negra, no solo desde los prejuicios, las intenciones
y los comportamientos de la mayoría blanca, que era explícitamente racista, sino desde un conjunto integrado de dispositivos que aseguraban la perpetuación del poder de los blancos, desfavoreciendo sistemáticamente a los negros. Cuando hablo de blancos y negros, me estoy también refiriendo a los términos utilizados en los Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia entre el racismo directo y el estructural no es fácil de definir, porque como la acción y la estructura en general no son realidades separadas, sino procesos que se constituyen mutuamente. Así, la violencia policial puede operar a través de la identificación que hacen agentes individuales que se dirigen preferentemente a hombres negros en sus operaciones de control, requisa y detenciones. No obstante, estas acciones individuales pueden vincularse, en primer lugar, a una cultura policial, que es un conjunto estructurado de ideas compartidas por el cuerpo policíaco que estereotipa a los hombres negros como más propensos a ser criminales, pero también, en segundo lugar, a una cultura estadounidense hegemónica más extensa, que tiende a percibir a los hombres negros como personas amenazantes. Otros autores han propuesto la noción de racismo cotidiano como una forma de superar esta distinción entre racismos individuales e institucionales, buscando reconocer que el sistema social se reconstruye continuamente en la vida cotidiana y que bajo ciertas condiciones los individuos se resisten a las presiones que el sistema busca ejercer sobre ellos para que se conformen a sus necesidades. El racismo cotidiano da cuenta de prácticas habituales de racismo que se producen cuando se activan en forma situacional dimensiones raciales o étnicas al interior de relaciones asimétricas, asimétricas en términos étnicos y raciales. El racismo cotidiano puede definirse como un proceso en el cual las nociones racistas socializadas se incorporan a significados que vuelven las prácticas inmediatamente manejables y definibles. También es un proceso en el cual las prácticas con implicaciones racistas se vuelven en sí mismas familiares y repetitivas, y por eso se naturalizan. Por último, el racismo cotidiano es un proceso en el cual las relaciones raciales y étnicas subyacentes cobran materialidad y se refuerzan a través de esas prácticas rutinarias, repetitivas en las situaciones de la vida cotidiana. Por último, cuando se habla de discriminación, nos ubicamos más en el nivel de los actos y los hechos, de la práctica social y de su interpretación por los actores sociales mismos. Nos ubicamos más en ese nivel que en el de las opiniones, las representaciones y los estereotipos. Y si además vinculamos las discriminaciones con la noción de racismo cotidiano que propuse anteriormente, podemos comprender las discriminaciones como podemos comprenderlas en términos de procesos sociales por medio de los cuales los sistemas de dominación se refuerzan. En resumen, la discriminación puede ser definida como la aplicación de un tratamiento a la vez diferente y desigual hacia un grupo y por ende a los individuos que lo componen, en función de rasgos que han sido socialmente constituidos como diferencias negativas en relación con los actores dominantes y dentro de un campo social específico. Esto quiere decir que ya sea de manera consciente o inconsciente, intencional o sin intención,
la jerarquización sociorracial es mantenida y reforzada por medio de las instituciones legales, culturales, religiosas, educativas, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Luego de estas aclaraciones teóricas, voy a identificar a continuación algunos obstáculos que tenemos en Colombia para enfrentar el racismo, la discriminación y las desigualdades raciales. Como ya fue señalado, en América Latina hay una ideología racial dominante que realza el mestizaje, afirmando que la diversidad de la nación se sumerge en un largo proceso de mezcla y que al fin de cuentas, como todos somos mestizos, no podemos ser, por lo tanto, sino una sociedad democrática en términos raciales. Más recientemente, la ideología del mestizaje se ha complementado con la ideología multiculturalista, que reconoce la diversidad cultural y étnica dentro de un marco de convivencia, mezcla y diálogo armónico y tolerante de los diversos grupos étnicos. Sin embargo, ambas ideologías coexisten en la práctica con claras jerarquías raciales y con distintas formas de racismo. Esta coexistencia hace que, aunque algunas veces se reconoce la existencia del racismo, sea en cierta medida difícil de ver, de aceptar su presencia y por lo tanto de combatir en la vida cotidiana y en las estructuras e instituciones del Estado. En el marco de una investigación en la que participé recientemente sobre discursos y prácticas antirracistas en América Latina, encontramos que el accionar antirracista en la región enfrentaba las siguientes barreras. El primero es que el racismo, como ya también lo señalaba la doctora Karina, es minimizado, negado, visto como algo anacrónico o extraordinario. Está tan naturalizado en nuestras sociedades que es mayormente inconsciente, al punto que la aplicación del concepto de racismo suele limitarse a los hechos que ocurren en los Estados Unidos, en Europa, que ocurrieron antes en Sudáfrica durante el periodo del apartheid, o en nuestras tierras, pero durante el periodo de la esclavización. Es decir, es un asunto de otros, es un asunto del pasado. A lo sumo, se vuelve visible cuando existen acciones explícitas de discriminación racial, que son muy evidentes o que son violentas, pero no se percibe la presencia del racismo en expresiones cotidianas, verbales, tan arraigadas como aquella de que, por ejemplo, se le subió el indio, como sinónimo de se puso bravo, montó en cólera. O, por ejemplo, cuando se habla de la merienda de negros, una situación que es como una merienda de negros, para referirse a una situación desordenada y confusa. Pero también circulan discursos sobre el racismo a la inversa. Y las víctimas del racismo terminan siendo señaladas como racistas por enfatizar demasiado los temas raciales. Se socava y se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo. Se los acusa de acomplejados, de resentidos, de hipersensibles, paranoicos, vengativos, violentos e inestables. La vivencia del racismo debe ser demostrada porque se presume que es un invento, una exageración o el producto de una distorsión subjetiva. Eso hace que esta negación del racismo produzca sensaciones ambivalentes de desorientación, inseguridad, confusión, dudas
frente a sí mismo, para las víctimas, los testigos y para quienes se atreven a denunciar el racismo. Y de nuevo, se critica el supuesto excesivo énfasis en la lucha contra el racismo y se considera que esta es una agenda distractora, que es una agenda importada de los Estados Unidos, en ese sentido anglocéntrico, y que además es una agenda que divide, que es perniciosa para los movimientos sociales porque es divisora de las luchas de clase y de género. Los términos racismo, racial, raza son a menudo evitados por su carga histórica. Además, porque se piensa que quien utiliza la palabra raza es racista. Y se reemplaza con categorías étnicas y un discurso de diversidad cultural, sin aludir a las relaciones y jerarquías racializadas que se vinculan con la opresión, la exclusión y la discriminación. Y cuando se admite, el racismo generalmente es visto como una ideología que promueve actos individuales que son asociados a la injuria, al rechazo y a la humillación. Pero tiende a ser más difícil denunciar la dimensión estructural del racismo, es decir, su capacidad para reproducir inequidades raciales en el sistema económico o en el diseño y la implementación de las políticas públicas o en las prácticas institucionales y en las representaciones culturales. Por otra parte, se asume generalmente que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las poblaciones negras. Eso tiene que ver con que se asocia la palabra etnicidad con lo indígena, aunque recientemente también se asocia con comunidades negras o con poblaciones afrocolombianas, y que la discriminación racial, en cambio, afecta mayormente a las poblaciones afrodescendientes. Esto opaca y frena la posibilidad de crear alianzas entre poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes y de encontrar los elementos comunes que viven esas dos poblaciones en sus procesos de exclusión racial. Finalmente se encubre el hecho de que el racismo atraviesa, cruza toda la organización social y que por lo tanto las personas mestizas y blancas también están implicadas en las jerarquías raciales y el racismo. Es decir, todas y todos estamos racializados. Lo que sucede es que estamos racializados de maneras distintas, con, en unos casos, beneficios y en otros casos, perjuicios. Ahora, es interesante pensar que en el caso de las personas mestizas, esa implicación con los temas del racismo es muy ambigua, ya que las personas mestizas pueden ser a la vez víctimas del racismo. Por ejemplo, cuando una persona mestiza viaja a los Estados Unidos y que pierde los privilegios que tiene en Colombia y empieza a ser percibida como latina en los Estados Unidos, lo cual significaría desprovista de ciertos privilegios, pero también las personas mestizas pueden ser autoras de actos racistas, como el patrullero mestizo que le dio los bolillazos a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. A pesar de estos obstáculos, los resultados de la investigación que les nombré sobre prácticas y acciones antirracistas en América Latina señalan con prudencia que se está dando una formación paulatina de un giro hacia el antirracismo en la región. Y por antirracismo vamos a entender todas las prácticas y los discursos que enfrentan, erosionan, cambian y o erradican las relaciones de desigualdad causadas por el racismo. Estas acciones
casi siempre están vinculadas a otras luchas, luchas por derechos humanos, por equidad de género, por reconocimiento multicultural, luchas por asuntos relacionados con la clase social. En nuestro caso, el antirracismo del que estamos hablando empieza a desafiar, pero no ha logrado desplazar las ideologías poderosas del mestizaje y del multiculturalismo. Las acciones antirracistas son generalmente desarrolladas en forma conjunta por movimientos sociales, organizaciones gubernamentales y algunas instancias del Estado. Ahora veamos como qué tipos de acciones antirracistas encontramos en esta investigación, que incluyen. Encontramos, por ejemplo, que en América Latina, en los censos y los conteos estadísticos, ya se busca demostrar las correlaciones entre las ideas de raza y etnicidad con la movilidad social y con la exclusión social. Uno de esos trabajos es el trabajo que hizo el proyecto sobre raza y etnicidad en América Latina, el proyecto Perla, que publicó recientemente un libro en el Fondo de Cultura Económico que se llama Pigmentocracias, por si ustedes desean consultar. Bueno, entonces hablaba de los censos y conteos estadísticos, pero también nos dimos cuenta que han existido acciones afirmativas y programas de inclusión de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en el campo educativo y laboral. Un ejemplo importante son los casi 16 años de acciones afirmativas en la educación superior en el país vecino Brasil. También encontramos que se han creado e implementado leyes que criminalizan la discriminación racial. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Y un cierto grado de utilización de las mismas para denunciar el racismo. También hallamos que se han desarrollado campañas mediáticas en medios, en redes públicas y privadas que han denunciado el racismo. Esto también es una relativa novedad. Y lo último, se han realizado intervenciones artísticas y también podemos encontrar prácticas estéticas, como por ejemplo las prácticas ligadas al uso del cabello crespo en las mujeres afrocolombianas, que están orientadas a generar visibilidad y el empoderamiento de las y los afrodescendientes. También, por supuesto, ha habido intervenciones artísticas y estéticas que buscan hacer lo mismo con las poblaciones indígenas. Ahora, por último, voy a abordar el tercer eje de la conferencia, que se refiere a las ventajas y a las desventajas de las distintas modalidades que pueden adoptar las acciones antirracistas en Colombia. El equipo de investigación encontró que el antirracismo no es una práctica monolítica, sino que se manifiesta en distintas modalidades que se complementan y a veces incluso pueden contradecirse. Cada una de estas modalidades tiene sus ventajas y desventajas y en ese sentido no hay una sola respuesta antirracista. Entre otras cosas porque el antirracismo se tiene que practicar sobre muchos frentes simultáneos si tenemos en cuenta que el racismo es algo muy persistente y que lleva muchos siglos. Estábamos hablando de la invención de la raza, precisamente desde el periodo colonial y desde la misma invención de las Américas. Entonces, para eso lo que hice fue elaborar un cuadro con 3 columnas. La primera columna se refiere a la modalidad, los objetivos y las estrategias. La segunda columna a las ventajas y desventajas. Y en las filas me voy a referir a distintas formas de accionar antirracista. Por ejemplo, se han dado emprendimientos antirracistas.
Esos emprendimientos antirracistas han buscado impulsar la profesionalización de indígenas y afrodescendientes. También han buscado crear nuevos nichos de mercado étnico-raciales y empresas de propiedad afro e indígena. Han buscado además fomentar el surgimiento y el afianzamiento de clases medias negras o indígenas, que esto es toda una novedad, por ejemplo, en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Se ha visto surgimiento de clases medias indígenas en Bolivia y también se ha visto el surgimiento de clases medias negras en Colombia. Veamos qué ventajas tienen los emprendimientos antirracistas. En primer lugar, rompen los estereotipos que asocian los afros y los indígenas, y cuando digo los, bueno, sería las y los, con la pobreza y con ocupaciones humildes. Propicia la creación de una clase media afro e indígena que podría encargarse de ayudar a sus corraciales más pobres y que también puede llegar a tener poder político y mover una agenda antirracista. Otra de sus ventajas es que puede fortalecer el autorreconocimiento de la identidad racial y la autoestima. Pero también tiene desventajas. Una de ellas es asumir que el racismo se supera de forma mecánica con la movilidad social de la población negra e indígena. Esto no es así porque en algunas oportunidades esta movilidad social puede reproducir ideologías de blanqueamiento que tradicionalmente asocian el ascenso social con la negación de una identidad negra o indígena, como si fuera algo contradictorio. Es decir, las clases medias, negras o indígenas, serían una contradicción lógica, un oxímoron. Otra de sus desventajas es que corre el riesgo de no cuestionar o buscar modificar la estructura de clase ni las relaciones de poder que la sustentan. Es decir, se trataría de crear empresarios negros o indígenas, pero que no necesariamente tengan una perspectiva antirracista. Esa es una de las desventajas fuertes de lo que llamaríamos emprendimientos antirracistas. Ahora veamos otro accionar antirracista, el antirracismo jurídico. El objetivo de ese antirracismo es criminalizar y sancionar la discriminación racial, sobre todo en espacios laborales e institucionales públicos, pero también en los medios de comunicación. Otro de sus objetivos es utilizar instrumentos jurídicos multiculturales, por ejemplo, leyes territoriales y educativas, para introducir medidas antirracistas de más alcance. ¿Cuáles son las ventajas? Este tipo de antirracismo realza la existencia del racismo y deja claro que el racismo es inadmisible. También otra de sus ventajas es que convierte los casos individuales en posibilidades de provocar debates públicos. El antirracismo jurídico puede visibilizar la dimensión racista de casos que a veces son desviados como resultado de otras formas de discriminación conexas. Por ejemplo, cuando una persona no solamente es objeto de una práctica racista, sino también de una práctica sexista u homofóbica o cualquier otro tipo de discriminación. Entonces es importante que no se pierda de vista también el contenido racista de una discriminación, que puede ser a la vez racista y sexista. Como pueden ser, digamos, muchos casos de acoso, violencia de género, cuando se realiza a mujeres indígenas o afros. Pero también puede ayudar a reforzar la autonomía, por ejemplo, de la justicia indígena y de otras formas de derecho consuetudinario.
tiene desventajas también. ¿Por qué? Porque sobre todo tiene más resultados simbólicos que prácticos, no se logran muchas condenas, tiene un foco individualista y no combate el racismo como sistema de desigualdad que también podría afectar el sistema jurídico. Además, si bien existen cambios legislativos, no se cumplen. Veamos otras formas de antirracismo. Acciones antirracistas mediáticas. ¿Qué buscan? Por ejemplo, denunciar la creación y la circulación de estereotipos racializados en los medios de comunicación públicos y privados, y también en las redes sociales. ¿Qué otra cosa? Lo que buscan es producir nuevas representaciones mediáticas de las poblaciones racializadas de tal forma que se combatan esos estereotipos. Sus ventajas: desestabilizan los estereotipos racistas y generan debate público. Fortalecen el autorreconocimiento y la autoestima de las personas que han sido objeto de estereotipos raciales. Es decir, pueden producir cambios subjetivos que conduzcan a sensaciones y a estados de empoderamiento, de orgullo y de goce de un cuerpo indígena y afro. Además, pueden alimentar las movilizaciones y fortalecer además la creación de redes antirracistas. Pero tienen desventajas. Pueden generar mucho ruido, pero causar poco cambio estructural. Además, a través de los medios sociales, pueden abrir nuevos espacios para que se exprese el racismo. Es lo que vemos con, digamos, la ambivalencia en las redes sociales, que al mismo tiempo que permiten que se expresen discursos contrahegemónicos, lo contrahegemónico también puede ser una expresión de odio racial. Veamos el antirracismo identitario como otra forma de accionar antirracista, que lo que busca es promover prácticas, experiencias e intercambios que fortalecen el autorreconocimiento de la identidad racial y la autoestima a través, por ejemplo, de la participación en grupos y redes que buscan despertar la conciencia racial o educar sobre la historia, la cultura y la condición actual de los afrodescendientes e indígenas. Como ventajas, por ejemplo, permitiría superar efectos del racismo al reconocer y probablemente reparar, por lo menos parcialmente, las heridas psicológicas y afectivas que están inscritas en el cuerpo, en los nombres, en la imagen propia y en las experiencias de vida de las personas que han sido racializadas negativamente. Desestabiliza estereotipos racistas, desafía las versiones dominantes de las culturas y de las historias nacionales. También pueden producir cambios subjetivos que, como en el caso anterior, generan empoderamiento y fortalecer también construcción de redes antirracistas, como el antirracismo mediático. Las desventajas es que Actero no logra transformar las condiciones socioeconómicas y culturales desventajosas que están ligadas a esa identidad racial. Ahora bien, el énfasis sobre la identidad negra o indígena a veces puede generar reacciones negativas de parte de otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, cuando se vive mal que se asignen cupos en las universidades de forma preferente a estudiantes afros e indígenas y que la población mestiza o blanca podría sentirse afectada por ese tipo de decisiones. Decisiones que empiezan a ser percibidas como una ventaja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para generar cambio, muchas veces hay que poner a las y los privilegiados en situación de incomodidad. Por último, hablemos del antirracismo estructural.
El antirracismo estructural busca generar prácticas para transformar y desestabilizar la articulación entre jerarquías raciales y procesos de acumulación y alienación. El antirracismo estructural se refiere a acciones afirmativas en el ámbito de la educación, del trabajo y de la distribución de recursos, como por ejemplo puede ser el territorio, y también de poder, como por ejemplo la competencia jurídica. El antirracismo estructural se manifiesta a través de acciones que denuncian y subvierten, por ejemplo, esas prácticas necropolíticas que distribuyen la muerte, la sujeción y la vida de manera diferencial y racializada. Es exactamente lo que se estaba denunciando con el asesinato y la violencia policial de George Floyd. Por último, el antirracismo estructural se refiere a prácticas que buscan denunciar las malas condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la desigualdad racial y el racismo y restituirlas o incluirlas en los reclamos y proyectos de ciudadanía. Ventajas se dirige a las dimensiones fundamentales, nucleares de la desigualdad racial, es decir, a la distribución de recursos, oportunidades, seguridad y poder. Y como desventajas, como se dirige a dimensiones fundamentales, se encuentran muchos obstáculos y es muy difícil crear e implementar las políticas necesarias para convertir, digamos, en realidad los objetivos. Pueden atraer reacciones negativas que afirman que las políticas están favoreciendo injustamente a unas minorías. En ese sentido también a veces se puede atraer reacciones muy violentas, pero también por último es importante entender que cambiar la distribución del poder y los recursos no garantiza necesariamente cambiar el imaginario, la cultura racista. O sea que la dimensión simbólica también es cuestión de, los cambios son de larga duración. Ya para terminar, algunas conclusiones. En América Latina, la ideología del mestizaje, aun cuando es tematizada por un contexto de multiculturalismo oficial, crea problemas específicos para el accionar antirracista. Ya lo dijimos, estos están vinculados con la minimización del racismo, con la afirmación de que a quienes lo realzan les falta credibilidad, les falta legitimidad. Sin embargo, es fundamental que comprendamos que el racismo es constitutivo de nuestras sociedades y no solamente de la sociedad latinoamericana, sino de manera más general del mundo en el cual vivimos, y porque a través de distintas instituciones, prácticas y discursos se sigue reproduciendo. A pesar de esto, se ha documentado un giro paulatino hacia el antirracismo en la región. Y es necesario entender que existen matices antirracistas en otras luchas que no nombran el racismo como tal. Se puede estar hablando, por ejemplo, en una lucha por el acceso a mejores servicios públicos, como fue el caso del paro en Buenaventura, y se termina hablando también del racismo estructural que precisamente explicaría el acceso diferencial a servicios públicos. O se puede estar hablando de violencia sexual y terminar hablando de una violencia sexual que escoge a determinadas víctimas precisamente por el racismo que permitiría, que autorizaría casos tan aberrantes como el de la violación de la adolescente en Verachamí recientemente. Hay diferentes modalidades de accionar antirracista. La más radical y la más difícil es la modalidad que se dirige a las desigualdades raciales estructurales. Un ejemplo de eso, las acciones afirmativas. Otras modalidades que tienden a ser más focalizadas en los individuos
siguen siendo muy valiosas, pero les es muy difícil corregir las desigualdades estructurales. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue un largo recorrido, pero creo que traté de al mismo tiempo hacer algo general y terminar con cuestiones muy precisas que también son esperanzadoras al identificar precisamente un giro hacia el antirracismo en la región. Creo que necesitamos este tipo de esperanzas y no solamente la constatación de la persistencia del racismo estructural. Doctora Marta, muchas gracias por su presentación. Uno podría decir en sus palabras que todos estamos racializados, pero de maneras distintas, unos con beneficios y otros con perjuicios. Y claramente, y lo hemos visto en los últimos días, lo hemos visto desde siempre, pero digamos que últimamente con mayor acento, con esos casos que usted nos presenta digamos, se sigue constatando esto que usted está diciendo. Entonces, lo que encontramos en esta charla que usted nos presentó fueron los retos y dificultades de afrontar el racismo, la discriminación y las desigualdades, y las modalidades de esas acciones antirracistas. Y dentro de todo eso que usted nos habla, nos presenta un giro al antirracismo, y digamos que lo que nos interesa a muchos de quienes estamos aquí, que es antirracismo jurídico, si bien usted nos advierte que ayuda a visibilizar las dimensiones contra el racismo, tienen muchísimos más efectos simbólicos y prácticos, y además lo que hace finalmente es radicalizar una visión que es individualista, y un poco lo que vemos siempre, y es que muchos de esos cambios legislativos terminan quedándose simplemente en hojas de papel. Entonces, claramente su llamado es a un antirracismo estructural, ¿cierto? En el que claramente estas desigualdades históricas puedan ser verdaderamente superadas. Y a lo largo de su presentación, de la cual todos hemos aprendido muchísimo, nos han llegado distintas preguntas. Hemos decantado 4 de ellas porque entendemos que el tiempo es corto y pues contamos con su tiempo, y entonces me voy a permitir leerle la primera pregunta, le doy el paso para que usted la responda, y luego gente atenta para hacerle las 3 preguntas restantes. Entonces la primera de ellas es: usted en su conferencia señala que el racismo llega a todas las instituciones y en esas instituciones se reproduce. ¿Qué hacer entonces para combatir ese racismo? Y precisamente si la educación superior es un espacio o un escenario donde eso se pueda realizar. Esa es la primera pregunta. Me parece interesante porque yo también, es decir, soy docente universitaria. Y también me parece interesante porque otro tema del que se habla muchísimo en estos tiempos es de la violencia basadas en género que se ejerce en las universidades y del acoso sexual en las universidades. Eso ha dado lugar, por ejemplo, a que algunas universidades hayan construido protocolos precisamente para combatir esas violencias sexistas. Si bien hemos avanzado mucho en este ámbito, y también creo que hemos avanzado en construir políticas que tengan que ver con la discriminación de la que es objeto la población en situación de discapacidad, creo que nos cuesta muchísimo imaginar que es igualmente importante hablar de las violencias basadas en racismo. Es decir, ya de alguna manera hemos ganado, y lo celebro como mujer feminista, hemos ganado la convicción de la importancia de una perspectiva de género para luchar contra esas violencias de género. Pero creo que todavía nos falta bastante ganar la conciencia, la convicción de que es necesario también enfrentar el racismo, que hay que hacer un accionar antirracista en las universidades, que tiene múltiples dimensiones, desde el currículo, es decir, proponer también perspectivas que le den un espacio a los saberes, a las epistemologías, es decir, a otras formas de producir conocimiento que sean consideradas con igual valor. También
que haya más docentes, directivos, que pertenezcan precisamente a grupos afrodescendientes e indígenas, para que no se esté reproduciendo constantemente la idea de que esos cargos directivos están asociados a la blanquidad y al privilegio. Eso sería otro ejemplo. Acciones afirmativas para propiciar el acceso a las universidades de un número mayor de población afro e indígena. Pero esas acciones afirmativas deben ser integrales. Es decir, no se trata únicamente de garantizar el acceso, sino también de hacer un acompañamiento que permita que esas personas que acceden salgan airosas también del proceso académico y que sean respetadas. Entonces, digamos, hay una serie de, o sea, hay muchas formas de contribuir desde la educación superior, digamos, a posicionar el tema del antirracismo. Y eso creo que se podría duplicar en otras instituciones, incluso las jurídicas. Claro que sí, ese es un gran aporte y claramente en la rama judicial también se requiere ese mismo análisis en relación con que debe ser muchísimo más diversa de lo que es actualmente. Hay otra de las preguntas que nos presentan y va, digamos, muy atado a esto que usted nos acaba de decir. Si el racismo afecta profundamente la vida de las personas que han sido racializadas negativamente y es una variable que ese individuo no controla, es decir, que claramente es externa por los prejuicios que recaen sobre él, eso quiere decir que todos los esfuerzos que esas personas realicen serían digamos, se perdería el sentido porque ellos no lo pueden superar, o eso no importa, es más o menos lo que preguntan. ¿Quiere decir que el esfuerzo que ellas hagan para superarlo no importa? Pues es una pregunta interesante porque precisamente tiene que ver con esto de la relación entre la acción y la estructura. En algún momento decía que en realidad la acción y la estructura son interdependientes. Es decir, por supuesto que la estructura como que crea el escenario en que se produce la acción. Entonces también crea límites. Por supuesto que un estudiante afro o indígena que llega a la universidad también tiene una serie de desventajas acumuladas que hacen que su permanencia en la universidad esté marcada por dificultades. Y por eso es que hablaba de la necesidad de ese acompañamiento para que su trayectoria académica sea exitosa y para que, digamos, se sienta autorizado por la sociedad a pretender a cualquier cargo y a interesarse por cualquier campo del conocimiento. Entonces, la estructura crea el escenario, pero por supuesto también hay acciones que se pueden hacer desde, digamos, desde lo más cotidiano también para enfrentarlo. Entonces, y por supuesto que las personas que entraron por acciones afirmativas en las universidades brasileras aprovecharon a fondo, hicieron, digamos, como uso de su capacidad de agencia para beneficiarse de, digamos, los réditos que traían las acciones afirmativas. O sea que lo importante es ver que son cuestiones interdependientes, por una parte la estructura, pero también la posibilidad de agencia, es decir, nadie está completamente desprovisto de agencia. Por eso es importante entender que hay posibilidad, hay accionarios antirracistas que pueden ir erosionando, socavando ese racismo desde muchos lugares. Y todas las acciones son valiosas. Aún digamos, el antirracismo cotidiano. El antirracismo que se pronuncie contra ese humor naturalizado racista, contra los estereotipos. Hay muchas maneras de ir erosionando, agrietando, digamos, ese bloque macizo del racismo. Profesora, la siguiente pregunta y un poco esta pregunta digamos, creo que es muy pertinente porque parte del pensar o el crearse el ciclo de conferencias de este año
en la Corte Constitucional fue pensado a partir de la interseccionalidad. En la conferencia pasada con la profesora Yulisa Mantilla abordamos ese tema, es decir, muchos de los que hoy nos acompañan seguramente recordarán parte de eso. Y ahora quisiéramos hacerle esta pregunta: ¿cómo opera la interseccionalidad en los casos de racismo? ¿Sí? ¿Podría explicarlo con casos como lo hizo al inicio de su intervención? El asesinato de George Floyd o la violación de una niña indígena por parte del gobierno nacional. ¿Qué nos dice sobre estas categorías? Bueno, algo muy importante que creo que también se señalaba la vez pasada es que definitivamente la dominación es como una hidra de varias cabezas, donde hay 3 cabezas fundamentales, que serían clase, raza y género, que todo el tiempo están interactuando. Y además están interactuando, pero también se están co-constituyendo. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de la pertenencia de clase, tenemos que caer en cuenta de que la pertenencia de clase también implica la aceptación de ciertas normas de género y al mismo tiempo, como lo decía antes, casi que parece como una contradicción lógica el ascenso social y guardar una identidad indígena o negra. Es decir, una persona indígena debería ser pobre para poder ser indígena. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el pintor Jacamina Hoy? ¿Es alguien blanqueado por vivir en Nueva York? ¿Dejó de ser indígena? ¿Perdió contacto con sus raíces? Bueno, lo que quiero señalar es que pensamos la dominación como si fuera hecha de compartimientos estancos y no vemos como las interrelaciones. Pero bueno, para enfocarme en la pregunta, veamos el caso de George Floyd y entendamos de qué manera están interactuando clasismo, racismo y sexismo en ese asesinato. Es decir, la violencia policial se ejerce fundamentalmente, pero no únicamente sobre los hombres negros. También ha habido mujeres negras víctimas y personas trans negras víctimas de la violencia policial racista. Es decir, el cuerpo policial que de alguna manera está representando el poder del Estado, está también creando una manera de entender a los hombres como amenazantes. Es decir, está produciendo imágenes de los hombres negros, uno como potenciales delincuentes, y durante mucho tiempo se los concibió como presuntos violadores. De hecho, muchísimos linchamientos que se dieron en los Estados Unidos hasta los años 60 se basaron en la presunción falsa de que los hombres negros eran violadores. O sea que tiene que ver también con ese racismo, un racismo que es sexista porque se enlaza con el género para producir una idea concreta de lo que significaría la masculinidad negra. En ese sentido estaría enlazado. Y por supuesto que tiene que ver también con el lugar social que están ocupando esos hombres negros en la sociedad estadounidense, donde también vemos pues, que los recursos están desigualmente distribuidos y que la población afroestadounidense pues, es la más pobre. Entonces vemos cómo se conjuga en ese asesinato un acto que es a la vez racista, sexista, aunque se trate de un hombre, porque está construyendo a un hombre con una masculinidad inferior, marginal, a través de esa brutalidad policial. También se está enviando un mensaje a toda la comunidad, pero también es clasista, porque se está digamos, utilizando esa violencia sobre ciertas, digamos, se está equiparando, digamos, a los hombres negros con los hombres devaluados y subalternos en el ámbito social. En el caso de la niña en Vera, es evidente que en el ordenamiento sociorracial colombiano, las poblaciones indígenas han sido devaluados. Y en este caso, además del sexismo racista, encontramos otro vector de opresión como sería la edad.
todo eso hace que la niña en Vera Chamí, adolescente, sufra sexismo, racismo, clasismo, pero también sea víctima de un cierto adultocentrismo. Entonces lo que vemos es que los actos racistas también tienen facetas, es decir, funcionan digamos, en un contexto más amplio, donde siempre están vinculados con otros vectores de opresión, que no existe racismo a secas. En general, digamos, en todas las situaciones sociales, interviene más de una forma de dominación, porque están muy interrelacionadas. Entonces, por supuesto, que incluso para hablar del racismo hay que abordarlo con una perspectiva interseccional, que dé cuenta precisamente de cómo, digamos, el racismo se construye con el sexismo. Casi siempre el racismo es sexista. El racismo ha construido a los hombres como hiperviriles y a los hombres indígenas como poco sexuados. Ha construido a las mujeres negras como mujeres lúbricas y a las mujeres indígenas como poco deseables. Eso muestra, digamos, esas relaciones tan fuertes que hay, por ejemplo, entre racismo y sexismo. Y el racismo y el clasismo, pues, se ha documentado muy fuertemente en Colombia. Cuando me refería, por ejemplo, a que las clases, pues, tienen colores y que nosotros también, cada vez que estamos ascendiendo en la pirámide social, encontramos personas de piel más clara. Y si encontramos, por ejemplo, a una persona como el gobernador actual del departamento del Cauca, es la excepción que confirma la regla. Y además se encuentra, por supuesto, muchas resistencias precisamente por ser un hombre negro y representar una región que durante mucho tiempo no se quiso definir como una región también negra. Profesora, hemos recibido muchísimas preguntas, muchas de ellas creo que usted las ha ido respondiendo a lo largo de su exposición, muchas de ellas están relacionadas con acciones afirmativas o estereotipos en relación con las personas negras. Y por eso hemos decidido elegir dos últimas para dar cierre a esta. Una tiene que ver con algo que usted en su conferencia ha repetido muchas veces al hablar sobre que todos estamos racializados y entender un poco que usted no hace un reconocimiento a las comunidades afrocolombianas y a las indígenas. Y entonces le pregunta, ¿tendrían límites esa distinción entre comunidades afrocolombianas o indígenas? ¿Podrían equipararse? ¿O lo adecuado finalmente es igualarlas en su estatus jurídico? Esa es como una pregunta que se le hace. De acuerdo. Bueno, voy a responder desde las ciencias sociales. Por supuesto. Bueno, me parece importante igualarlas para poder hablar de que ambas poblaciones son objeto de racismo, de desigualdad racial y de discriminación racial. En ese sentido, se deben igualar. Pero al mismo tiempo, es importante entender que la historia de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes en Colombia es diferente, por razones históricas evidentes. Durante mucho tiempo la otredad estaba encarnada por las poblaciones indígenas, mientras que la devaluación social estaba encarnada por las poblaciones afros. O sea, lo que se pensaba era que las poblaciones indígenas eran distintas, tenían una cosmología distinta, encarnaban la otredad. En cambio, las personas negras eran concebidas como desprovistas de una cultura, pero se sabía que ocupaban los rangos más bajos a nivel social. Entonces, no se pensaban como otras, pero sí como inferiores. Entonces, me parece interesante hacer esa distinción entre la manera en que se concibieron las poblaciones indígenas como ligadas a estructuras de alteridad y las poblaciones afros más bien vinculadas a la estructura social y no tanto a la estructura de la alteridad,
pero al mismo tiempo, si se trata de enfrentar el racismo, que es el tema que nos convoca, habría que igualarlas. Listo. La última pregunta, aunque hay muchas, pero para cerrar en esta charla, esta conferencia del día, primero le dicen, profesora Mara, muchas gracias por su presentación. ¿Cómo se pueden abordar los asuntos étnicos y raciales en un equilibrio donde se visibilicen las injusticias raciales y se reconozcan las experiencias de discriminación que son comunes a estas poblaciones, sin caer en esencialismos o correr el riesgo de que esas representaciones reproduzcan estereotipos? Esta es la última pregunta que tenemos. Es una pregunta muy interesante. Es muy interesante, es decir, creo que vale la pena decir que hay que hablar de la raza en singular como una estructura que tiene efectos de explotación, de discriminación. En ese sentido, es importante hablar de la raza en singular. Sin embargo, cuando hablamos de poblaciones negras o de poblaciones indígenas, hay que tener en cuenta que hay una heterogeneidad interna muy grande en esas poblaciones. Bueno, ya en el nombre mismo de poblaciones afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, se está haciendo alusión a esas diferencias. Ahí se está haciendo alusión a diferencias que tendría que ver algo con la etnicidad, pero también hay diferencias de género que atraviesan a las poblaciones tanto afros como indígenas. Hay diferencias de clase. Entonces, si bien hay diferencias de clase y de género, las personas, las mujeres, las clases medias, indígenas y negras, también son objeto de racismo. Entonces, por eso decía que hay que hablar de la raza en singular para vincularla con el racismo, pero hay que poder diferenciar a la categoría, a la población, para referirnos a su heterogeneidad interna. Y en ese sentido no habría que, es decir, no hay una sola manera de definir lo negro. Lo negro debe ser definido como un devenir, como algo que también está cambiando. Y las jóvenes generaciones también nos están mostrando que hay distintas maneras de ser indígena y de ser negro, que antes eran impensables. Son cosas que van cambiando, como cualquier grupo social, que tiene su dinamismo interno. Pero también como grupo ha sido racializado, y es la racialización la que produce el racismo. Es decir, los grupos no preexisten al racismo, es el racismo el que crea los grupos racializados. En ese sentido, es la raza la que crea negros y blancos. O sea, sí, es el racismo el que crea la existencia de esos grupos como grupos raciales, como grupos racializados. Estricto sensu, no existen los negros y los blancos. Existiría la humanidad, la común humanidad. Pero es el racismo el que nos crea como compartimientos estancos, supuestamente con esencias diferenciadas, perdiendo lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común son las diferencias. Eso es lo que tiene en común la común humanidad. Pero el derecho a que esas diferencias no se transformen en desigualdades, y en desigualdades que den lugar a explotación y a discriminación, a opresión. Bueno, profesora Mara, le agradecemos profundamente desde la Corte Constitucional que hubiera aceptado dictarnos esta conferencia. Claramente, y estoy segura que hablo por las más de 475 personas que nos acompañaron a lo largo de esta conferencia y que fueron muy activas a la hora de preguntar. Aprendimos bastante sobre la conferencia y sobre las maneras invisibles y visibles en las que se presenta el racismo. Queremos desde la Corte y específicamente desde la presidencia de la Corte Constitucional seguirle manifestando nuestro afecto, nuestro respeto y nuestro reconocimiento a su labor docente y como figura que representa. Y bueno,
Quisiera entonces en este momento cerrar esta segunda conferencia del ciclo de la Corte Constitucional, agradeciéndolos a todos su participación. Y bueno, nos encontramos en un mes, estaremos enviándoles las comunicaciones pertinentes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro.